Thomas Reynolds, de 72 años, había vivido una vida tranquila en Harborside durante décadas. La mayoría de las mañanas lo encontraban en el agua antes del amanecer. Sus curtidas manos guiaban el bote de madera que había construido con amor después de regresar del servicio en un pueblo costero cada vez más dominado por el lujo y el turismo. Era una reliquia viviente respetada por algunos, invisible para la mayoría. Su embarcación, Liberty Child, no tenía mucho que ver. La pintura se había desvanecido bajo 40 años de sal y sol y el casco de madera mostraba su edad en cada crujido, pero era robusta, construida por un hombre que entendía que la belleza a menudo se encuentra debajo de la superficie. Thomas la había elaborado tabla a tabla después de regresar de Vietnam, usando el trabajo rítmico para acallar los recuerdos que lo siguieron a casa desde el mar. Los lugareños sabían poco sobre su historial de servicio. Thomas no era de los que hablaban de esas cosas. Solo sabían que había estado en la marina y que a veces se despertaba gritando en la noche. Sonidos que se transmitían a través del agua en las tardes tranquilas cuando dormía a bordo de su bote. Esa mañana de miércoles comenzó como cualquier otra. Thomas había partido a las 5 de la mañana planeando revisar sus trampas para cangrejos y ver el amanecer desde su lugar favorito cerca de la boca del puerto. Justo cuando terminaba de asegurar su amarre, escuchó el profundo latido de los potentes motores. El Lavita dobló la curva del puerto como una reluciente montaña blanca. 600 toneladas de lujo de diseño italiano cortando el agua con confianza al timón estaba Jackson Reid, un empresario tecnológico de 38 años que recientemente había comprado la propiedad frente al mar más grande de la ciudad. Thomas lo reconoció de los periódicos locales que habían celebrado su llegada como una bendición económica para la comunidad en dificultades. Thomas agitó los brazos señalando su posición. El yate no mostró signos de desaceleración. «Hola, soy Mort», llamó. Su voz se perdió en el ruido del motor del yate en la cubierta superior. Reid y sus invitados levantaron copas de champán riéndose de alguna broma privada, ajenos o indiferentes al pequeño bote de madera en su camino. El barco de seguridad del puerto se balanceó cerca. Su oficial observaba con aprensión pero no hizo ningún movimiento para intervenir. El impacto se produjo con un crujido repugnante. La popa del Liberty Child se astilló bajo la proa del yate. La madera no era rival para el acero y la fibra de vidrio. Thomas apenas logró saltar y aterrizar con fuerza en el muelle. Mientras su barco, su creación, su santuario, se rompía bajo la embarcación más grande, la bandera estadounidense que había ondeado todos los días durante 40 años se desgarró al caer en el agua agitada. Sus franjas rojas sangraban en la espuma. Los motores finalmente se apagaron en el silencio repentino. La voz molesta de Reid se escuchó claramente a través del agua. «Es solo una vieja tina de pesca. Supéralo». Thomas se puso de pie lentamente. Sus rodillas artríticas protestaban a su alrededor. Una multitud se había reunido, corredores matutinos, trabajadores del muelle, turistas con teléfonos en alto, ni un paso adelante para ayudar. El oficial de seguridad del puerto se acercó de mala gana. «Señor Reynolds, tendré que presentar un informe». Pero Thomas no estaba escuchando. Había visto su bandera a la deriva, rota y empapada. Cojeó por el muelle siguiéndola hasta que pudo agacharse con un hombro dolorido y sacarla del agua. Sostuvo la tela goteando contra su pecho, acunándola con tanta ternura como podría haber sostenido a un camarada caído. Sus ojos cuando los levantó hacia la multitud no contenían ni ira ni acusación, solo una dignidad silenciosa que hizo que los espectadores apartaran la mirada con incomodidad. «Lindo barco», llamó Reed desde su cubierta, el sarcasmo cortando a través del aire de la mañana. «Tal vez es hora de actualizar, veterano, todo tiene su fecha de caducidad». Thomas no dijo nada, simplemente recogió la bandera empapada y se dio la vuelta con la espalda.
Recta a pesar del dolor en sus articulaciones, sus pasos firmes a pesar del temblor en sus manos. Detrás de él alguien rió. Una notificación de teléfono sonó cuando el primer video se publicó en línea con el título Anciano viejo barco. Viejas noticias. Al mediodía el puerto había vuelto a la normalidad. Los restos rotos de Liberty Shield habían sido retirados. Una monstruosidad. Eliminada, un problema resuelto. La gente se desplazó más allá del video, la mayoría deteniéndose solo lo suficiente para escribirlo antes de continuar con su día. Nadie mencionó las lágrimas que habían brillado no derramadas en los ojos de un viejo marinero. La casa de Thomas estaba ubicada en un pequeño acantilado con vista al puerto, una modesta cabaña comprada con su pensión de la marina décadas atrás, antes de que los valores de las propiedades se dispararan más allá del alcance de los trabajadores. A través de su ventana delantera veía la ciudad transformarse de una comunidad pesquera en un destino de vacaciones. El cambio tan gradual e implacable como la marea. Esa noche se sentó en la mesa de su cocina, un cofre de madera abierto. Ante él dentro yacía artefactos de una vida de servicio, fotografías descoloridas de jóvenes con ojos serios, cartas de elogio amarillentas con placas de identificación de la edad que una vez habían colgado contra su corazón durante las vigilias de medianoche y los mares agitados por la tormenta. En el fondo, cuidadosamente doblada, yacía otra bandera estadounidense. Esta nítida e inmaculada se la regalaron cuando se retiró del servicio activo su nieto Michael, que estaba de visita desde la universidad. Se quedó en la puerta observando. Vas a demandarlos, ¿verdad? Abuelo. Ese tipo destruyó tu bote. Debería pagar. Thomas negó con la cabeza lentamente. Sus dedos trazaron las estrellas bordadas en la bandera. No me golpeó, dijo en voz baja, solo golpeó algo que a nadie le importó. Michael frunció el ceño. La injusticia ardía más fuerte en su joven corazón que en el desgastado de su abuelo. Pero tú construiste ese bote, significaba algo para ti. Sí. Thomas estuvo de acuerdo conmigo más tarde. Después de que Michael se hubiera acostado, Thomas abrió su viejo cuaderno de bitácora. Durante 40 años había registrado el clima, el estado del mar, la pesca del día. Ahora escribió simplemente: primer día sin libertad. Niño, no se ofrecieron condolencias, pero todavía puedo escuchar el agua llamando. Cerró el libro y encendió su pequeño televisor. Las noticias locales estaban publicando una historia sobre el yate de Reid, que lo celebraba como el buque privado más grande en atracar en el puerto. No se mencionó la colisión de la mañana en línea. El video se había vuelto viral. La mayoría de los comentarios apoyaban al dueño del yate. Ese viejo barco era una monstruosidad. De todos modos, estos baby boomers necesitan saber cuándo jubilarse. ¿Por qué no simplemente actualizarse y comprar un barco moderno? El capitán del puerto había llamado esa tarde. Su voz había sido profesionalmente neutral mientras explicaba que su embarcación no estaba equipada con reflectores de radar o luces de navegación adecuadas. No cumplía con los estándares actuales. Me temo que la compañía de seguros no cubrirá la pérdida. Thomas había escuchado en silencio, luego le dio las gracias al hombre y colgó. No se había molestado en mencionar que su barco había sido protegido por regulaciones anteriores o que nunca se había perdido una inspección de seguridad en 40 años. ¿Cuál era el punto? Liberty Shield se había ido. El mar se había llevado lo que había tomado prestado de él por un tiempo. Esa era la naturaleza de las cosas. Aún así, mientras estaba de pie en su porche esa noche mirando las luces del puerto, la ausencia dolía como un miembro fantasma. No fueron solo madera y lona lo que perdió. Las mañanas tranquilas viendo a los delfines jugar en su estela, las tardes pacíficas cuando el balanceo del barco había calmado sus sueños problemáticos, era el único lugar donde la guerra no podía seguirlo, donde el ritmo del océano reemplazó los recuerdos de disparos y gritos. Desde su punto de vista podía ver la vida iluminada como una ciudad flotante, música y risas. Flotando a través del agua, la vida continua sin pausa, los ricos y despreocupados celebrando su buena fortuna mientras un anciano lloraba solo. Thomas no les envidiaba su felicidad, había visto suficiente sufrimiento para durar muchas vidas, solo deseaba que entendieran lo que se había perdido: no solo un barco, sino una conexión con algo más grande, una forma de estar en el mundo que valorara el silencio y la soledad, que respetara el mar en lugar de conquistarlo. A la luz de la luna desplegó su bandera de
Servicio retirada y la colocó sobre la barandilla del porche dejando que la brisa del océano acariciara la tela una vez más. Al amanecer se levantó por costumbre buscando las llaves de su barco antes de recordar la sensación de vacío en su pecho se expandió hasta que pareció llenar toda la habitación por primera vez en 40 años. Él no tenía dónde ir cuando el lucero del alba se apagó, no pidió compensación, no gritó, pero merecía una cosa: respeto. Si crees que el honor no se puede comprar, tipo honor. La niebla matutina colgaba espesa sobre el puerto envolviendo la entrada del puerto en una neblina perlada. Thomas estaba sentado en su porche con el café enfriándose en sus manos, observando la cortina fantasmal que separaba la tierra del mar. Desde que perdió a Liberty Child se había encontrado manteniendo el mismo horario, pero sin ningún lugar a donde ir. Un marinero varado en tierra firme. La primera indicación de que algo inusual estaba sucediendo llegó cuando la sirena de niebla del puerto sonó. 3 largas ráfagas que vibraron a través de la quietud de la mañana. Thomas enderezó sus viejos instintos reconociendo la señal para grandes barcos entrando al puerto a través de la niebla. Emergieron formas grises masivas y decididas cortando a través del agua con precisión disciplinada. 6 barcos de la armada en formación. Sus contornos se afilaban a medida que se acercaban. Ningún anuncio había precedido a su llegada, ninguna celebración había sido planeada. Lo más llamativo de todo fue el silencio, sin bocinas, sin señales, más allá de los requisitos de navegación necesarios. En cada barco la bandera estadounidense ondeaba a media hasta un gesto de duelo y respeto. Mientras se corría la voz, la gente del pueblo se reunió a lo largo del paseo marítimo. Los dueños de las tiendas cambiaron sus carteles aserrados y se apresuraron a los muelles. Los niños fueron liberados temprano de los programas de verano. Sus voces emocionadas fueron silenciadas por los padres que perciben la solemnidad del momento sin comprender su causa desde su punto de vista. Thomas observó confundido. No se habían programado ejercicios navales. No había dignatarios de visita. No había razón para esta exhibición de presencia militar en el pequeño puerto turístico. El buque líder, un destructor de misiles guiados, atracado con precisión en la cubierta, estaba el contraalmirante James Nelson. Su uniforme de gala inmaculado. Su rostro compuesto en líneas formales. En sus manos enguantadas sostenía una bandera estadounidense perfectamente doblada. El triángulo azul y las estrellas se mostraban con cuidado ceremonial. Thomas sintió una extraña opresión en el pecho. Sabía que ese pliegue lo había realizado él mismo muchas veces durante sus años de servicio. Era el pliegue dado para honrar a los caídos, para reconocer el sacrificio. Lentamente, dolorosamente consciente de sus articulaciones rígidas con su ropa de civil, Thomas se dirigió al puerto. La multitud se apartó para él sin saber por qué, sintiendo algo importante en su deliberado progreso hacia los oficiales navales reunidos. El almirante Nelson lo vio y dio un paso adelante. Su saludo nítido y formal. Suboficial jefe Reynolds, dijo su voz resonando en el puerto repentinamente silencioso. Permiso para bajar a tierra y rendir honores. Thomas devolvió el saludo reflexivamente, el movimiento incrustado en la memoria muscular a pesar de las décadas de vida civil. Permiso concedido, almirante, respondió su voz más firme de lo que esperaba. El almirante descendió por la pasarela. Seguido por una guardia de color formal, los marineros reunidos en los 6 buques se pusieron firmes mirando hacia la costa. Hace 43 años Nelson comenzó a dirigirse a la multitud reunida en lugar de a Thomas directamente. Este hombre evitó una falla catastrófica a bordo del USS Constellation cuando un sistema de enfriamiento se rompió durante una tormenta en el mar del sur de China. Selló manualmente el compartimento sufriendo quemaduras graves en el 60% de su cuerpo. Sus acciones evitaron que los gases tóxicos llegaran a los dormitorios donde yacían 128 marineros inconscientes del peligro. Un murmullo recorrió la multitud. Muchos se giraron para mirar a Thomas con nuevos ojos, viendo por primera vez las tenues cicatrices que trazaban su cuello y desaparecían debajo de su cuello. El jefe Reynolds nunca habló de sus acciones, rechazó la cruz de la Marina pidiendo solo que cuidemos a los chicos, que no llegó a casa. Ha vivido entre ustedes durante 40 años sin pedir nada, sin esperar nada. La mirada del almirante recorrió el puerto descansando brevemente en el reluciente yate donde Reed y varios otros estaban
Observando ayer su barco Liberty Shield fue destruido en este puerto, no se ofreció ayuda, no se mostró respeto, la bandera bajo la que sirvió se le permitió hundirse. Un joven marinero dio un paso adelante llevando una placa de madera, se acercó a Thomas e inclinó la cabeza respetuosamente antes de presentársela. Thomas miró hacia abajo a la superficie pulida, contenía una placa de bronce de un barco fuera de servicio grabada con las palabras para el hombre que mantuvo el mar seguro incluso después del servicio. La Marina de los Estados Unidos no olvida a los suyos. El almirante Nelson continuó: hemos venido a rendir honores al suboficial jefe Thomas Reynolds y a reconocer que su servicio no terminó cuando se quitó el uniforme. Todo el puerto, los marineros se pusieron firmes saludando a la guardia de color. Izaron sus banderas en ese momento. No eran solo 6 barcos los que habían llegado, era todo el peso de la tradición naval y la hermandad. Alguien en la multitud comenzó a transmitir en vivo la ceremonia. En cuestión de minutos, las imágenes se estaban difundiendo por las plataformas de redes sociales. El hashtag #el Bomber Down que había acompañado el video de ayer de la colisión del barco rápidamente dio paso a los comentarios del saludo de veteranos con signos de número que se habían burlado del anciano solo unas horas antes, ahora apresurados a eliminar sus publicaciones reemplazadas por mensajes de respeto y vergüenza. No tenía idea de por qué nadie nos dijo que era un héroe. Así es como se ve el verdadero servicio. Reid, mirando desde su yate, tuvo la gracia de parecer incómodo. Sus invitados se habían quedado en silencio. Las copas de champán se apartaron mientras se desarrollaba la ceremonia. Después de la presentación formal, el almirante Nelson habló en privado con Thomas. Nos enteramos de lo que sucedió por su nieto Michael. Contactó a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Marina. ¿Por qué no nos llamó usted mismo? Jefe Thomas se encogió de hombros levemente. No es su problema, señor, era solo un barco, no Reynolds. Nunca fue solo un barco y usted nunca fue solo un marinero. El almirante miró hacia el agua. Algunas deudas nunca se pueden pagar. Cuando concluyó la ceremonia y la multitud comenzó a dispersarse, sucedió algo extraño. Uno por uno, la gente del pueblo se acercó a Thomas, muchos por primera vez en años, y le ofrecieron sus manos, sus agradecimientos, sus disculpas. El capitán del puerto le entregó permisos de pesca de por vida. El propietario de la marina local le ofreció un amarre gratis para cualquier embarcación que elija. Thomas lo aceptó todo con la misma dignidad tranquila que había mostrado cuando su bote fue destruido. Pero para aquellos que miran de cerca había una nueva luz en sus ojos, no triunfo, sino reconocimiento, después de décadas de silencio. Lo habían visto una semana después. Una pequeña ceremonia de dedicación se llevó a cabo en el lugar de amarre habitual de Thomas. Un simple marcador de piedra ahora estaba en el muelle. Liberty Shield, un barco que llevó más de una vida. El ayuntamiento lo había aprobado por unanimidad y varios miembros reconocieron entre lágrimas que nunca habían conocido la verdadera historia del hombre tranquilo que vivió entre ellos durante décadas. El puerto había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Donde los turistas una vez pasaron junto a Thomas sin mirarlos, ahora se detuvieron en el monumento leyendo la placa que describía brevemente su historial de servicio. Los pescadores locales que gradualmente habían sido empujados a los márgenes por las embarcaciones de recreo se encontraron recibidos con un nuevo respeto. Lo más sorprendente fue el cambio en los niños, donde una vez se los mantuvo alejados del viejo pescador como reliquias irrelevantes de una era pasada. Ahora se reunieron en los muelles después de la escuela ansiosos por escuchar historias y aprender habilidades que ninguna aplicación podría enseñar. En esta tarde en particular, Thomas se sentó en un banco recién instalado frente a su antiguo lugar de amarre, demostrando técnicas de no atar a un grupo de niños atentos. Sus dedos nudosos se movían con sorprendente destreza, transformando una cuerda simple en patrones intrincados que habían asegurado embarcaciones a través de innumerables tormentas. Esta se llama bolina, explicó con voz suave. Ha estado salvando marineros desde antes de Colón. Una niña llamada Lily, de unos 7 años, observaba con seria concentración mientras guiaba sus manos a través de los movimientos. ¿Estás enojada con el hombre que rompió tu bote?, preguntó de repente con la curiosidad directa que solo los niños pueden manejar. Thomas hizo una pausa considerando su pregunta con el mismo cuidado que le había dado al enseñarle el nudo. No, dijo finalmente, si no fuera por ellos, tal vez nadie recordaría que ese bote alguna vez existió.
Los niños absorbieron esto con solemnes asentimientos, comprendiendo instintivamente una sabiduría que muchos adultos habían pasado por alto más tarde esa tarde. Thomas recibió una visita inesperada. Jackson Reid se quedó torpemente en el borde del muelle, gafas de sol de diseñador subidas a su cabeza, luciendo claramente incómodo lejos de su séquito habitual. Señor Reynolds, comenzó y luego se detuvo, claramente luchando con un territorio desconocido. Vine a disculparme. Mi comportamiento fue inexcusable. Thomas asintió, pero dijo nada esperando. Reid sacó un quiero aclarar esto, hay un cheque en blanco aquí, lo que creas que es una compensación justa por tu bote y por mi conducta, solo dime la cantidad. Thomas miró el sobre pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. El dinero no reconstruirá lo que se perdió, dijo en voz baja. Entonces dime qué harás. Reid respondió y por primera vez la emoción genuina rompió su encanto practicado. He sido un completo idiota y ahora estoy en todo internet como el tipo que destruyó el bote de un héroe, solo dime cómo arreglar esto. Thomas consideró al hombre más joven por un largo momento. Hay un lugar en el muelle, dijo finalmente. Mira hacia el amanecer, pon un banco allí, uno bueno y sólido que dure, haz que lo tallen con 3 palabras. Siéntate. Recuerda. Gracias. Reid parpadeó claramente esperando una solicitud más sustancial. Eso es solo un banco a veces, Thomas dijo mirando hacia el agua. Lo que la gente más necesita es un lugar para detenerse y recordar lo que importa. 2 días después un maestro carpintero de Seattle llegó para instalar un banco de teca tallado a mano en el lugar preciso que Thomas había indicado. Las 3 palabras estaban incrustadas en bronce que desarrollarían una pátina con el mar. El propio Reid vino a ayudar con la instalación, trabajando sin quejarse a pesar de las ampollas que se formaban en sus manos cuidadas. La noticia de la respuesta de Thomas a la oferta de Reid se extendió por la ciudad y más allá. La historia fue recogida por los medios nacionales. El veterano rechaza la fortuna, solicita un banco conmemorativo en su lugar. Los comentaristas debatieron si había sido demasiado indulgente o profundamente sabio. Los grupos de veteranos citaron su ejemplo al discutir el verdadero significado del servicio y el sacrificio. El propio Thomas evitó la renovada atención. Continuó su tranquila rutina, ahora centrada en la enseñanza en lugar de la pesca. Sin la libertad, el niño ya no podía proporcionar pescado para la cocina comunitaria como lo había hecho durante décadas. Pero descubrió que podía ofrecer algo igualmente valioso: tiempo, paciencia y la sabiduría que viene de vivir cerca de los elementos. Un mes después del incidente, el almirante Nelson regresó, esta vez sin fanfarrias, conduciendo un automóvil civil y vistiendo ropa informal. Encontró a Thomas en su lugar habitual en el muelle. El secretario de la Marina tiene una propuesta para usted, Nelson dijo después de que intercambiaron saludos. Hay un programa marítimo para jóvenes, están buscando expandir la enseñanza de la marinería, la navegación, la gestión ambiental. Necesitan instructores que comprendan tanto el mar como a los jóvenes. Thomas levantó una ceja. Soy un viejo almirante no muy acostumbrado a nadie en estos días. Nelson se rió. Díselo a los niños que te siguieron como patitos cuando abrí el puesto, es tuyo si lo quieres. Tiempo parcial, horario flexible, estipendio decente. Antes de que Thomas pudiera responder, una conmoción en la entrada del puerto llamó su atención. Un pequeño bote de madera estaba siendo remolcado recién construido pero con un diseño claramente tradicional. En su popa brillaba pintura fresca, el hijo de la libertad. Todo el pueblo parecía haberse reunido en los muelles. Michael estaba al timón sonriendo ampliamente sorprendido. El abuelo llamó. Todos colaboramos, el diseño se basa en tus viejos planos, los encontré en tu cobertizo. La Asociación de Constructores de Barcos donó los materiales y los veteranos de 4 estados vinieron a ayudar con la construcción. Thomas se quedó sin palabras, su rostro curtido, trabajando con emoción mientras el barco que tanto se parecía a su bote perdido se acercaba al muelle. No es exactamente el mismo, admitió Michael mientras aseguraba las amarras. Añadimos algunas medidas de seguridad modernas y el sistema de navegación está actualizado, pero el alma es la misma. Puede que tus manos no lo hayan construido, pero tu corazón lo diseñó. Mientras Thomas subía a bordo, sus pies encontraban el equilibrio en la cubierta que se mecía suavemente con el instinto de toda una vida en el mar. Pasó la mano por la pulida barandilla de madera en la proa. Una nueva bandera estadounidense ondeaba.
Nítidamente con la brisa por un hombre que mantuvo la fe, dijo Michael en voz baja incluso cuando parecía que nadie estaba mirando esa tarde mientras el atardecer pintaba el puerto de un carmesí dorado. Thomas se sentó en el banco de Reid y observó los barcos de pesca que regresaban con la pesca del día. Una joven pareja se detuvo cerca leyendo las 3 palabras talladas en la madera. Su hijo preguntó qué significaba. Significa, el padre explicó, que deberíamos detenernos a veces y pensar en las personas que hicieron posible nuestras vidas. Thomas sonrió levemente, su mirada en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo en una unión perfecta de azul. En un mundo que corría siempre hacia adelante, se había convertido en un recordatorio viviente de mirar atrás, no con nostalgia sino con respeto por el fundamento sobre los que se construye el presente. Su nuevo barco navegaría por las mismas aguas que el anterior, llevando adelante los mismos valores: firmeza en la tormenta, ayuda generosa, coraje silencioso cuando se requirió. No pidió justicia, simplemente recogió la bandera rota y se fue. Pero a la mañana siguiente, el mar lo recordó. Si crees que historias como esta merecen ser recordadas, suscríbete a Susurros de Cuento, donde el honor no se olvida y el silencio nunca gana. Es solo una vieja tina de pesca. Supéralo. El dueño del yate rió cuando el enorme agujero aplastó el bote del veterano. Nadie ayudó, nadie se disculpó. La bandera estadounidense en el sol, el barco blanqueado, llegó al puerto a la deriva. Pero a la mañana siguiente, todo el puerto quedó en silencio cuando 6 barcos de la Armada se acercaron sin decir una palabra. Sus banderas bajaron a media asta. ¿A quién saludaban y por qué el mar se acordó de repente de un hombre olvidado? Todavía cree que las buenas acciones se completan. Comparte tus pensamientos.